La niebla se enredaba como un velo fantasmal entre los árboles ancestrales del bosque de las sombras, en el corazón del reino de Luparia. El aire era espeso, cargado de un olor a tierra húmeda y hojas podridas, un recordatorio constante de que este territorio pertenecía a las bestias que gobernaban bajo la luna. Luparia no era un lugar para los débiles. Sus manadas se regían por leyes inquebrantables, donde el alfa reinaba con puño de hierro y sangre, y los omegas como ella, Sofía, eran meros susurros en la jerarquía, sombras que servían y callaban. Sofía caminaba con pasos cautelosos por el sendero empedrado que conducía a la aldea periférica de Eldoria, un rincón olvidado al borde del bosque. Sus botas gastadas crujían sobre las raíces expuestas y el viento frío le azotaba el rostro pálido, enmarcado por mechones de cabello castaño que escapaban de su trenza desaliñada. Tenía 23 años, pero sus ojos verdes, grandes y evasivos, delataban un alma mucho más antigua, marcada por pérdidas que nadie en la manada se molestaba en recordar. Su loba interior, esa parte salvaje que todos los lobos llevaban dentro, era un eco distante, adormecida por años de rechazo y aislamiento. «¿Por qué siempre huyes, Sofía?», se repetía a sí misma mientras recogía hierbas medicinales en el claro. Sus manos temblorosas arrancaban las hojas con delicadeza, como si temiera herir incluso a las plantas. La aldea la toleraba porque era útil, curaba heridas menores, preparaba ungüentos para los guerreros que volvían de patrullas en las fronteras. Pero nadie la tocaba, nadie la miraba con deseo o calidez. Su primer pretendiente, un beta de la manada vecina, la había repudiado públicamente tras descubrir una marca antigua en su piel, un estigma de una maldición familiar que nadie entendía del todo. «Eres rota», le había dicho él, con una risa cruel que aún resonaba en sus pesadillas. Desde entonces, su cuerpo se había cerrado como una flor marchita bajo el invierno eterno. Olvidó cómo era el calor de un abrazo, el roce de una mano que no doliera. El sol se filtraba a duras penas a través de las copas densas, tiñendo el bosque de un gris melancólico. Sofía se enderezó, ajustándose la capa raída sobre los hombros delgados. Su figura era esbelta, casi frágil, con curvas suaves que ocultaba bajo ropas holgadas para evitar miradas indiscretas. En Luparia, los omegas como ella eran codiciados por su sumisión instintiva, pero también temidos por su vulnerabilidad, que podía desatar el instinto protector o depredador de los alfas. Y el alfa rey, Darius, era el terror de todos. Se decía que su lobo era una fuerza primordial, forjado en las guerras contra las manadas rivales del Valle Maldito. Alto, de hombros anchos y ojos negros como la medianoche, gobernaba desde la fortaleza de la luna, un bastión de piedra negra erigido en las montañas nevadas. Nadie se acercaba a él sin permiso, y menos una omega insignificante como ella. Un aullido lejano rompió el silencio, haciendo que Sofía se congelara. Era un llamado de la manada central urgente, como el latido de un corazón herido. Su instinto la impulsó a retroceder hacia la aldea, pero algo en el aire la detuvo, un aroma sutil, almizclado, que se colaba entre la niebla. No era hostil, pero tampoco familiar. Hizo que su pulso se acelerara, despertando un cosquilleo en su piel que no sentía desde hacía años. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al viento traicionero del bosque. Al llegar a Eldoria, las cabañas de madera y paja se apiñaban alrededor de una plaza central, donde el humo de las fogatas se elevaba como ofrendas a la luna. La beta mayor, una mujer robusta llamada Mira, la interceptó con el rostro tenso. «Sofía, el mensajero del rey ha llegado. Buscan sanadoras para la fortaleza. Tú vas». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Yo? Pero hay otras más cualificadas. No soy nadie». Mira la miró con lástima, pero su voz fue firme, como dictaba la ley de la manada. «El alfa rey ha ordenado que vengan las omegas con dones curativos. No hay elección. Si te niegas, es traición». Extendió una mano para tocar su brazo, pero Sofía se apartó instintivamente, un gesto que hizo que los ojos de Mira se suavizaran por un instante. «No temas, niña.
Tal vez sea tu oportunidad de salir de esta sombra. Sofía no respondió. Mientras recogía su morral con hierbas y viales, su mente giraba en espiral. La fortaleza de la luna era un mundo aparte, un lugar de intrigas y poder donde los alfas como Darius devoraban a los débiles. ¿Qué herida requería una Omega como ella? Rumores hablaban de una emboscada en las fronteras, de traiciones en las antiguas líneas de sangre. Pero nada de eso importaba tanto como el miedo que le atenazaba el pecho. El miedo a ser vista, a ser tocada, a recordar lo que su cuerpo había olvidado. El viaje duró horas, a lomos de un caballo prestado, ascendiendo por senderos empinados flanqueados por acantilados envueltos en bruma. El frío mordía sus mejillas y el viento susurraba secretos antiguos entre las rocas. Al atardecer, la fortaleza se alzó ante ella como un coloso. Torres puntiagudas que perforaban el cielo plomizo, muros grabados con runas lunares que brillaban tenuemente, guardias lobos, con armaduras de cuero reforzado y ojos amarillos vigilantes, la escoltaron a través de las puertas masivas. El salón principal era un vasto espacio de piedra fría, iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes. Otras omegas esperaban en silencio, sus rostros pálidos reflejando el mismo temor. Sofía se mantuvo al fondo, con la cabeza gacha, hasta que una voz profunda, como un trueno lejano, resonó en el aire. «Traedlas ante mí». Su loba interior se agitó, un gemido ahogado en su garganta. Levantó la vista apenas, y allí estaba él, el alfa rey Darius, sentado en un trono de roble tallado con garras de lobo. Su presencia llenaba la sala imponente, con una melena oscura cayendo sobre hombros musculosos cubiertos por una capa bordada en plata. Sus ojos negros la barrieron, deteniéndose en ella por un segundo que pareció eterno. Un gruñido bajo vibró en su pecho, casi inaudible, pero Sofía lo sintió en sus huesos. «¿Quién eres tú?», preguntó él, su voz un ronroneo peligroso que hizo que el aire se cargara de electricidad. Sofía tragó saliva, sus manos temblando. «Sí, Sofía, de Eldoria, mi rey, una sanadora». Él inclinó la cabeza, olfateando el aire como si pudiera desentrañar sus secretos. «Acércate, Omega. Tengo una herida que solo alguien como tú podría curar». El corazón de Sofía latió con fuerza, un pulso traicionero que despertaba algo dormido en su interior. No sabía si era miedo o el comienzo de un deseo prohibido, pero una cosa era segura. En la sombra de la luna de Luparia, nada volvía a ser igual. Sofía avanzó con pasos vacilantes por el salón de piedra, el eco de sus botas, resonando como un pulso errático contra las paredes grabadas con runas ancestrales. El aire estaba cargado de un aroma a humo de antorchas y cuero curtido, mezclado con algo más primitivo, el olor del alfa, almizclado y dominante, que se enredaba en sus sentidos como una red invisible. Las otras omegas la observaban de reojo, sus rostros una máscara de envidia y temor, pero ninguna se movió. La ley de Luparia era clara, el rey elegía, y su palabra era la luna misma. Darius la esperaba en el trono, su figura imponente recortada contra las sombras danzantes. Sus ojos negros, profundos como pozos sin fondo, la fijaron con una intensidad que hizo que el estómago de Sofía se contrajera. No era solo poder lo que emanaba de él, era una hambre contenida, un instinto lobuno que rozaba el borde de la ferocidad. Extendió una mano, marcada por cicatrices blancas que serpenteaban como ríos de batallas pasadas, y señaló un taburete bajo a sus pies. «Siéntate aquí, sanadora, muéstrame lo que sabes hacer». Ella obedeció, arrodillándose casi sin darse cuenta, su morral cayendo con un tintineo suave sobre el suelo helado. Sus dedos temblorosos desataron las tiras de cuero, revelando viales de ungüentos y paños limpios. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor de guerra que ahogaba el murmullo de los guardias en las esquinas. «¿Qué? ¿Qué herida es, mi rey?», murmuró, manteniendo la vista baja, fija en sus propias manos para no ahogarse en esa mirada que parecía desollarla capa a capa. Él se inclinó hacia adelante,
el movimiento fluido y depredador, como un lobo acechando en la niebla. Con un gruñido bajo, se desabrochó la capa y la túnica que cubría su torso, exponiendo un pecho ancho surcado de músculos tensos y vello oscuro que descendía en una línea tentadora hacia su abdomen. Pero fue la herida lo que capturó su atención, un corte profundo en el costado izquierdo, no de garra o espada, sino de algo más sutil, como si una traición hubiera rasgado su carne. La sangre se había detenido, pero el borde ardía con un rojo inflamado, y un hedor sutil a veneno flotaba en el aire, traidor y antiguo. Una daga envenenada de los clanes del Valle Maldito, explicó su voz, ronca y grave, vibrando a través de ella como un toque fantasma. Mis vetas la curaron superficialmente, pero el mal persiste. Duele como el fuego de la luna llena y mi lobo se agita sin control. Sus ojos se entrecerraron estudiándola. Tú hueles a hierbas puras, Omega, a algo que no ha sido corrompido por este mundo. Sofía tragó saliva, el pulso acelerándose ante la proximidad. Su aliento cálido rozaba su mejilla mientras se inclinaba más, y ese aroma almizclado la envolvió por completo, despertando un calor traicionero en su vientre. Hacía años que no sentía nada así. Un tirón instintivo, como si su loba interior alzara la cabeza por primera vez, olfateando al alfa con una curiosidad prohibida. «Necesito tocarla», susurró, extendiendo la mano con cautela. Sus dedos rozaron la piel caliente alrededor de la herida, y Darius siseó, un sonido que era mitad dolor, mitad placer. El contacto fue eléctrico. Su piel era fuego bajo sus yemas, dura y viva, palpitando con el latido de su sangre real. Sofía vertió un bálsamo de raíz de luna en un paño, el líquido plateado brillando bajo la luz de las antorchas, y lo presionó con gentileza contra el corte. Él gruñó de nuevo, más profundo esta vez, y su mano grande se cerró sobre su muñeca, no para detenerla, sino para guiarla, presionando más fuerte. «Más profundo, Sofía. No temas herirme. Soy el rey. El dolor es mi corona». Ella levantó la vista por un instante, y el error fue fatal. Sus ojos se encontraron, y en ese negro abismo vio no solo al guerrero, sino al hombre. Una sombra de soledad en sus facciones angulosas, una grieta en la armadura del alfa invencible. «¿Por qué yo?», preguntó su voz un hilo tembloroso mientras trabajaba, limpiando el veneno con movimientos precisos. «Hay sanadoras más fuertes en la manada, vetas con dones mayores». Darius soltó una risa baja, áspera, que reverberó en su pecho y se transmitió a través de su toque. «Porque tú no miras con ambición, Omega. Tus ojos hablan de sombras propias, y en Luparia, solo las almas rotas curan las heridas que no sangran». Su pulgar rozó el interior de su muñeca, un gesto casual que envió chispas por su espina dorsal. Sofía se mordió el labio, conteniendo un jadeo. Su cuerpo, traidor, respondía. Un calor se extendía desde su centro, recordándole sensaciones olvidadas. El anhelo de ser reclamada, de ser vista más allá de la sumisión. Mientras el bálsamo hacía efecto, el corte se cerraba lentamente, la inflamación retrocediendo bajo sus cuidados. Pero el verdadero veneno era el que se filtraba en el aire entre ellos. Deseo crudo, prohibido. Darius la observaba sin parpadear, su respiración entrecortada sincronizándose con la de ella. «Dime, Sofía de Eldoria», murmuró, su voz bajando a un ronroneo que erizaba su piel. «¿Qué te ha roto a ti? Hueles a miedo, y a algo más, a un fuego dormido». Ella se tensó, el paño deteniéndose en su mano. Las palabras se atascaron en su garganta, pero el peso de su mirada las arrancó. Mi primer pretendiente me rechazó. Dijo que era rota, maldita. Desde entonces, mi cuerpo olvidó cómo es querer. ¿Cómo es sentir? Las lágrimas picaron en sus ojos, pero no las dejó caer. En la jerarquía de Luparia, los omegas no lloraban ante alfas. Era debilidad, invitación a la depredación. El rey se enderezó ligeramente, su mano aún en su muñeca, ahora apretando con una posesión sutil. Un gruñido retumbó en su pecho, no de ira, sino de algo primal,
protector. Olvidó, dices. Sus ojos se oscurecieron devorándola. Voy a recordártelo, Omega, paso a paso hasta que tu loba aúlle de nuevo. La promesa colgaba en el aire, cargada de peligro y promesas sensuales. Mientras el salón parecía cerrarse alrededor de ellos, el mundo exterior desvaneciéndose en la niebla de la fortaleza. Fuera, la luna se alzaba sobre las montañas nevadas, bañando la piedra negra en plata fría. Sofía retiró la mano, pero el calor de su toque permaneció, un eco que despertaba grietas en su armadura de aislamiento. No sabía si huir o rendirse, pero en el corazón de Luparia, el destino de una Omega y un Alfa Rey ya estaba sellado por la sangre y el deseo. La noche apenas comenzaba, y con ella, las sombras de la traición acechaban en los pasillos, listas para probar su frágil conexión. La noche se cernía sobre la fortaleza de la luna como un manto de terciopelo negro, salpicado por el fulgor plateado de la luna creciente, que se filtraba a través de las altas ventanas arqueadas. El viento aullaba en las almenas, trayendo ecos de lobos lejanos en las montañas, un coro primitivo que parecía susurrar secretos prohibidos. Dentro del salón, el aire se había espesado, cargado de tensión y del aroma residual del bálsamo que aún flotaba entre ellos. Sofía se levantó del taburete con piernas temblorosas, su morral recogido apresuradamente contra el pecho como un escudo. El toque de Darius aún ardía en su piel, un fantasma que se negaba a desvanecerse, despertando un pulso sordo en lo profundo de su ser. Darius se incorporó con lentitud felina, su túnica colgando abierta sobre el torso ahora limpio de sangre, revelando la extensión de su fuerza, músculos esculpidos por años de batallas, marcados por cicatrices que contaban historias de victorias sangrientas y traiciones ocultas. Sus ojos negros la siguieron, depredadores y posesivos, mientras se abrochaba la prenda con una mano sola. «No te vayas aún, Omega», ordenó, su voz un gruñido bajo que vibró en el espacio entre ellos, haciendo que las antorchas parpadearan como si respondieran a su voluntad. «La herida puede estar curada, pero el veneno. Corre más profundo. Necesito que te quedes en la fortaleza esta noche, para observarme». Sofía se detuvo en seco, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en su pecho. La idea de permanecer allí, en el epicentro del poder de Luparia, la aterrorizaba y excitaba a partes iguales. «Mi rey, yo, no soy digna de tal honor. El Doria me espera, mis hierbas, mi aldea». Su voz se quebró, un hilo frágil en la vastedad del salón. Pero incluso mientras hablaba, su loba interior se agitaba, un aullido silencioso que la urgía a acercarse, a inhalar más de ese aroma almizclado que la hacía sentir viva por primera vez en años. Él se acercó en dos zancadas, su presencia envolviéndola como la niebla del bosque. Alta y dominante, su figura eclipsaba la de ella, obligándola a alzar la vista para mirarlo. «El Doria es un rincón olvidado, Sofía. Aquí, en la sombra de la luna, eres mía para esta noche. La ley lo permite. Una sanadora sirve hasta que el Alfa la libere». Su mano se alzó, rozando apenas el mechón suelto que caía sobre su mejilla. El contacto fue fugaz, pero suficiente para enviar una oleada de calor a través de su cuerpo, haciendo que sus pezones se endurecieran bajo la tela raída de su blusa. Sofía contuvo un jadeo, mordiéndose el labio inferior hasta que el sabor metálico de la sangre la ancló a la realidad. Antes de que pudiera responder, un estruendo de puertas abriéndose rompió el hechizo. Un beta alto y fornido irrumpió en el salón, su armadura salpicada de barro y sangre fresca de las patrullas. «Mi rey», jadeó, inclinándose con respeto pero con urgencia en los ojos amarillos. «Los espías del Valle Maldito han sido avistados en las faldas de las montañas. Una traición, uno de nuestros propios guerreros los guió. El veneno en tu herida no fue un accidente aislado». Darius se tensó como un arco a punto de disparar, un gruñido feroz escapando de su garganta. Sus ojos se oscurecieron hasta volverse pozos de medianoche, y por un instante Sofía vio al lobo puro en él, colmillos asomando ligeramente, músculos hinchándose bajo la piel. «¡Traed al traidor!»,
rugió, su voz reverberando contra las paredes de piedra. El beta asintió y desapareció tan rápido como había llegado, dejando un silencio pesado que se enredó en el aire como humo. Sofía retrocedió un paso, el miedo genuino ahora mezclándose con el deseo residual. En Luparia, la traición era el pecado más grave, castigado con exilio o muerte bajo la luna llena. «¿Qué significa esto para ti, mi rey?», susurró, su voz apenas audible sobre el crepitar de las antorchas. Quería huir, pero sus pies se negaban a moverse, anclados por la curiosidad y algo más profundo, un lazo invisible que la ataba a él. Darius giró hacia ella, su expresión una tormenta contenida. «Significa que el veneno no era solo para mí, Omega. Mi linaje, la sangre real de Luparia, está en peligro. Y tú acabas de tocar esa sangre». Extendió la mano de nuevo, esta vez tomándola por la barbilla, con gentileza firme, obligándola a mirarlo. Su pulgar trazó la curva de su labio inferior, un gesto que era tanto amenaza como caricia. «Pero en medio de esta oscuridad, tu toque me ha dado claridad. Quédate. Ayúdame a purgar no solo el veneno del cuerpo, sino el de la manada». El calor de su piel contra la de ella era abrasador, y Sofía sintió cómo su resistencia se deshacía como niebla al sol. «Tengo miedo», admitió en un susurro, sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas. «De ti, de esto, de lo que despiertas en mí. Mi cuerpo olvidó cómo es querer, pero ahora duele recordarlo». El gruñido de Darius fue profundo, posesivo, resonando en su pecho como un eco de trueno. «El miedo es el comienzo del deseo, Sofía, y yo soy el alfa que te lo recordará todo». La atrajo más cerca, su aliento cálido contra su oreja, mientras el mundo exterior se desdibujaba. Sus labios rozaron el lóbulo de su oreja, un roce apenas perceptible que encendió un fuego en su vientre, haciendo que sus rodillas flaquearan. «Tu loba sabe la verdad», siente el lazo. En Luparia, el rey no elige a su mate por capricho, la luna lo dicta. Ella se estremeció, un gemido ahogado escapando de sus labios mientras sus manos se posaban instintivamente en su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela. El salón parecía girar, las sombras alargándose como testigos mudos de su rendición incipiente. Pero antes de que el beso inevitable pudiera consumarse, pasos apresurados resonaron de nuevo. El beta regresó, arrastrando a un guerrero encadenado, su rostro pálido y marcado por el terror. Darius se apartó con un siseo frustrado, su mano deslizándose por la espalda de Sofía en una caricia final que la dejó jadeante. «Esto no termina aquí, Omega», murmuró, su voz una promesa ronca. «La traición se juzgará al amanecer, y tú serás testigo. Descansa en mis aposentos esta noche, bajo mi protección». Sofía asintió, aturdida, mientras los guardias la escoltaban por pasillos laberínticos iluminados por lunas grabadas en las paredes. El frío de la piedra contrastaba con el calor que bullía en su interior, un torbellino de emociones que la arrastraba hacia lo desconocido. Fuera, la luna ascendía más alto, bañando las montañas en plata, pero en su corazón una tormenta se desataba. Deseo prohibido entretejido con el peligro de la traición, un lazo que amenazaba con romper todas las cadenas de su pasado. La noche en la fortaleza apenas comenzaba, y con ella las sombras de Luparia se cerraban, listas para revelar secretos que podrían unirlos o destruirlos. Los aposentos del Alfa Rey se extendían como un laberinto de sombras y opulencia, contenida en el corazón de la fortaleza de la luna. Las paredes de piedra negra, talladas con relieves de lobos aullando bajo lunas eternas, absorbían la luz de las velas parpadeantes, proyectando danzas hipnóticas sobre tapices bordados con hilos de plata que narraban las sagas de sangre real. El aire era cálido, perfumado con el aroma a madera de roble quemada en la chimenea crepitante y un matiz sutil de pieles curtidas, un refugio contra el viento gélido que azotaba las montañas fuera. Sofía avanzó con el corazón en un puño, escoltada por un guardia silencioso
que se retiró con una inclinación, dejando la pesada puerta de roble cerrarse tras ella con un eco sordo. El espacio era vasto, dominado por una cama monumental cubierta de pieles suaves de lobo gris, flanqueada por estanterías repletas de pergaminos antiguos y trofeos de batallas olvidadas, colmillos curvos, garras afiladas incrustadas en marcos de plata. En el centro, una mesa baja de piedra sostenía una jarra de hidromiel y copas talladas, como si el rey hubiera anticipado su llegada. Sofía se quedó inmóvil, sus dedos aferrando el borde de su capa raída, el contraste entre su humildad y la grandeza del lugar acentuando su vulnerabilidad. Su loba interior se agitaba inquieta, un pulso bajo que respondía al eco del aroma de Darius, impregnado en cada rincón como una marca invisible. No tuvo que esperar mucho. La puerta contigua se abrió con un chirrido y él entró, aún con la túnica desabrochada que revelaba el vi de su pecho marcado por la cicatriz fresca. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas y sus ojos negros brillaban con una fatiga que no menguaba su ferocidad. El interrogatorio al traidor había sido breve y brutal, a juzgar por el leve olor a sangre que lo seguía, pero su postura era la de un alfa inquebrantable, hombros anchos erguidos como montañas. «Siéntate, Sofía», ordenó con voz ronca, señalando un diván acolchado junto al fuego. No era una súplica, era un mandato envuelto en seda, y ella obedeció, hundiéndose en las pieles suaves que aún conservaban el calor de su cuerpo. Darius se sirvió hidromiel en una copa y le tendió otra, sus dedos rozando los de ella en el intercambio, un contacto deliberado que envió un escalofrío por su espina dorsal. «Bebe. Calmará el temblor en tus manos». Ella tomó un sorbo, el líquido dulce y ardiente bajando por su garganta, aflojando el nudo de ansiedad en su pecho. Él se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que su calor la envolviera como una manta invisible. El fuego crepitaba, proyectando sombras que jugaban sobre sus facciones angulosas, suavizando por un instante la dureza de su mandíbula. «Cuéntame más de tu maldición», murmuró él, su voz un ronroneo bajo que vibraba en el espacio entre ellos. «La marca en tu piel no es solo una cicatriz. Huele a antigua magia del bosque, algo que ni siquiera los betas de Eldoria entienden». Sofía se tensó, el recuerdo del rechazo de su pretendiente regresando como un latigazo. Bajó la vista a su copa, los dedos temblando ligeramente. «Es de mi linaje materno. Mi abuela fue omega de una manada exiliada, tocada por el espíritu del bosque de las sombras. Dijo que era un don para curar, pero los alfas lo ven como debilidad. Mi pretendiente. Me tocó una vez, sintió el pulso de esa marca y me llamó impura. Me dejó rota, mi rey. Mi loba se acurrucó en lo profundo y con ella todo deseo. Mi cuerpo olvidó cómo es querer». Las palabras salieron en un torrente, liberadas por el hidromiel y la mirada de él, que no juzgaba sino que devoraba. Darius gruñó suavemente, un sonido gutural que era tanto compasión como hambre. Se inclinó hacia adelante, su mano grande cubriendo la de ella sobre la copa, el pulgar trazando círculos lentos en su piel. En Luparia, las maldiciones son cadenas que el alfa rompe. Tú no eres impura, Sofía, eres un fuego velado por la niebla. Su aliento cálido rozó su cuello mientras se acercaba más, el aroma almizclado de su piel envolviéndola como una promesa. Ella sintió el tirón en su vientre, un calor líquido que se extendía, despertando nervios dormidos. Sus pechos se tensaron bajo la blusa y un jadeo escapó de sus labios cuando él alzó su mano libre para rozar la marca oculta bajo su manga, un toque ligero que hizo que su loba aullara en silencio. «No, no puedo», susurró ella, pero su cuerpo la traicionaba, inclinándose hacia él, anhelando más. Darius la miró con ojos oscuros, pupilas dilatadas por el deseo contenido. «Puedo oler tu anhelo, Omega. Tu loba me llama y la mía responde. Déjame recordártelo». Sus labios se posaron en su sien, un beso suave que descendió por su mejilla, deteniéndose a centímetros de su boca. El mundo se redujo a ese roce.
el latido sincronizado de sus corazones, el crepitar del fuego, el viento ululante fuera. Sofía cerró los ojos, rindiéndose por un instante, sus labios entreabiertos en invitación. Pero el momento se rompió con un golpe urgente en la puerta. Darius maldijo en voz baja, un gruñido frustrado retumbando en su pecho mientras se apartaba. «¿Qué?», rugió, y la puerta se abrió para revelar al Beta de antes, rostro pálido bajo la luz de la luna que se colaba por las ventanas. «Mi rey, el traidor ha confesado. No actúa solo. Hay una red en la fortaleza, omegas y betas comprados por el Valle Maldito, y Entre mencionó a una sanadora de Eldoria, alguien que envenenó el bálsamo antes de que partiera». El aire se congeló. Sofía sintió el mundo inclinarse, el pánico atenazando su garganta. «¿Yo? No, jamás». Darius se puso en pie de un salto, su mano aún aferrando la de ella con fuerza protectora, pero sus ojos se volvieron sospechosos, escudriñándola como un lobo ante una presa. «Pruebas, Beta, tráelas ahora». El guardia se inclinó y huyó, dejando un silencio cargado de duda. Sofía se levantó, lágrimas quemando sus ojos, el calor del deseo evaporándose en terror frío. «Créeme, mi rey, te curé con mi alma, no con veneno». Él la miró, el conflicto rugiendo en su interior, el lazo naciente contra la traición que amenazaba su reino. «Si mientes, Omega, la luna no te salvará, pero si dices verdad». Su voz se quebró en un gruñido posesivo, atrayéndola contra su pecho en un abrazo feroz. «Te reclamaré como mía, y nadie te tocará». Fuera la luna se elevaba, testigo de la tormenta que se avecinaba, mientras las sombras de la fortaleza susurraban promesas de juicio y pasión entrelazadas. La noche se profundizaba, y con ella el lazo entre ellos se tensaba como una cuerda a punto de romperse. El silencio en los aposentos del Alfa Rey se extendía como una niebla espesa, roto solo por el crepitar del fuego y el aullido distante del viento contra las piedras de la fortaleza. Sofía se aferraba al pecho de Darius, su rostro enterrado en la tela de su túnica, inhalando el aroma almizclado que ahora se mezclaba con el miedo acre. Sus manos temblaban contra los músculos tensos de él, un ancla en medio de la tormenta que amenazaba con arrastrarla. La acusación colgaba en el aire como una daga envenenada, punzante y traicionera, y ella sentía cómo el calor de su abrazo se enfriaba con la duda que nublaba los ojos negros del rey. Darius la sostuvo un instante más, su mandíbula apretada contra su cabello, un gruñido bajo vibrando en su garganta como un eco de su lobo interior luchando por el control. «Si eres inocente, Omega, la luna lo revelará», murmuró contra su sien, su voz ronca y cargada de un conflicto que lo desgarraba. La soltó con reticencia, retrocediendo un paso para mirarla de arriba abajo, como si buscara la verdad en las curvas temblorosas de su figura o en el brillo de lágrimas en sus ojos verdes. «Pero en Luparia la traición mancha la sangre. Si has tocado mi herida con veneno, ni siquiera el lazo que siento por ti te salvará». Sofía negó con la cabeza, las palabras atascándose en su garganta como espinas. «Mi rey, juro por el bosque de las sombras que mis manos solo trajeron curación. La marca en mi piel es un don, no una maldición para dañar. Mira, tócala tú mismo». Extendió el brazo con valentía temblorosa, remangando la tela raída para revelar la marca. Un símbolo plateado en forma de luna creciente en su antebrazo, pulsando con un fulgor sutil bajo la luz de las velas. Era hermosa y antigua, como un río de estrellas congelado en su piel pálida, pero para muchos en la manada era un estigma de debilidad. Darius se acercó de nuevo, su mano grande envolviendo su muñeca con una gentileza que contrastaba con su fuerza. Sus dedos trazaron el contorno de la marca, y un calor eléctrico surgió del contacto, haciendo que Sofía jadee suavemente. Él siseó, sus ojos entrecerrándose mientras su lobo respondía al tirón instintivo, un lazo mate que la luna parecía tejer en ese momento preciso. «Esto no es veneno», gruñó su pulgar presionando con más firmeza, enviando ondas de placer prohibido por su brazo hasta su centro. «Es poder puro, Omega, el mismo que sentí cuando curaste mi herida.
Pero el traidor mintió para proteger a sus aliados. Dime, ¿quién en el Doria podría haber sabotado tus hierbas? Mira, ¿algún beta envidioso? Ella tragó saliva, el roce de su piel contra la de él avivando el fuego dormido en su vientre. Un recordatorio traicionero de lo que su cuerpo anhelaba pese al peligro. Mira es leal, pero hay un beta, Kael, el que me rechazó hace años. Siempre me odió por la marca. Si alguien tocó mis viales fue él, pero yo no lo sabía, mi rey. Mi corazón late solo por ti ahora. Las palabras escaparon en un susurro cargado de vulnerabilidad, y Darius la atrajo contra sí de nuevo, su mano libre deslizándose por su espalda en una caricia posesiva que la hizo arquearse instintivamente. El beso llegó como una tormenta contenida. Sus labios capturaron los de ella con urgencia feroz, no suave sino devorador, como si quisiera probar su inocencia en el sabor de su rendición. Sofía se derritió contra él, sus manos subiendo a enredarse en su melena oscura, el mundo reduciéndose al calor de su boca, al roce de su lengua que exploraba con maestría lobuna. Un gemido ahogado escapó de su garganta cuando él la levantó con facilidad, depositándola en el diván junto al fuego, su cuerpo cubriendo el de ella como una sombra protectora. Sus manos vagaron por sus curvas, desatando lazos con destreza, exponiendo la piel suave de su vientre al aire cálido. «Siente esto, Sofía», ronroneó contra su cuello, mordisqueando la piel sensible justo bajo su oreja, haciendo que sus caderas se elevaran en busca de más. Tu cuerpo no olvidó, solo esperaba al alfa que lo reclamara. El placer era abrumador, un torrente que borraba el miedo. Sus dedos trazaron la curva de sus pechos, rozando pezones endurecidos que la hicieron jadear su nombre. Darius gruñó de satisfacción, su erección presionando contra su muslo a través de la tela, un recordatorio pulsante de su deseo compartido. Pero el momento se quebró con un rugido lejano, aullidos de la manada, alertas de intrusos en las murallas. Él se apartó con un siseo frustrado, ajustando su túnica mientras el fuego iluminaba el rubor en las mejillas de Sofía, su blusa desarreglada y el cabello suelto como una cascada castaña. «No hay tiempo», murmuró él, ayudándola a levantarse con una ternura inesperada. «El traidor ha escapado, y Kael lidera un asalto desde el Doria. El Valle Maldito ataca al amanecer». Sus ojos se oscurecieron con determinación, pero en ellos brillaba una promesa. «Quédate aquí, bajo mi guardia. Al final de esta noche probaré tu inocencia y te haré mía por completo». La besó una vez más, breve pero intenso, antes de salir como un vendaval, dejando a Sofía sola con el eco de su pulso acelerado y el aroma de su pasión impregnado en las pieles. Fuera, la luna se teñía de rojo en el horizonte, presagiando sangre y batallas. Sofía se acurrucó en el diván, el calor residual de su toque luchando contra el frío del miedo renovado. La traición se cerraba como garras alrededor de la fortaleza, pero en su corazón, el lazo con Darius ardía más fuerte, un faro en la oscuridad de Luparia. La noche culminaba en caos, y con el alba, el destino de una Omega y su rey Alfa pendía de un hilo forjado en deseo y lealtad. El alba se filtraba a través de las grietas de las almenas de la fortaleza de la luna, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que se reflejaba en las montañas nevadas como un presagio de guerra. El viento aullaba con furia, cargado del olor a tierra removida y metal afilado, mientras los aullidos de la manada resonaban en las profundidades del valle. Sofía se levantó del diván con el corazón desbocado, el eco del beso de Darius aún quemando en sus labios, un fuego que contrastaba con el frío que se colaba por las ventanas. Su blusa desarreglada colgaba de un hombro, revelando la marca plateada en su piel, que ahora pulsaba con una energía viva, como si respondiera al caos que se desataba fuera. No podía quedarse allí, acurrucada en pieles que olían a él. Su loba interior rugía, un instinto protector que la impulsaba hacia la acción, no hacia la sumisión pasiva de una Omega. Se ajustó la capa raída y tomó su morral, los viales tintineando como un recordatorio de su don. Corrió por los pasillos laberínticos,
el eco de sus botas contra la piedra uniéndose al clamor distante de la batalla. Gruñidos feroces, el choque de garras y espadas, el hedor a sangre fresca que impregnaba el aire. Las sombras de la fortaleza cobraban vida con guardias que corrían hacia las murallas, sus ojos amarillos brillando con la ferocidad de la transformación parcial. Al llegar al patio principal, el caos la golpeó como una ola. Lobos guerreros en forma híbrida, mitad hombre, mitad bestia, se lanzaban contra las hordas del Valle Maldito que escalaban las murallas con cuerdas y garras. Kael, el beta traidor de Eldoria, lideraba el asalto desde el frente, su figura robusta deformada por la rabia, colmillos expuestos en un aullido de desafío. Por el valle, la sangre real caerá esta noche, rugía, su voz ronca cortando el aire mientras blandía una espada curva manchada de veneno. Sofía se congeló al borde de la refriega, el pánico atenazando su garganta. Pero entonces lo vio. Darius en el centro del torbellino, su forma alfa completamente transformada en un lobo colosal de pelaje negro azabache, ojos rojos como brasas. Sus garras rasgaban el aire, derribando enemigos con una gracia letal, pero una herida fresca en su flanco sangraba, el mismo veneno del día anterior resurgiendo con saña. Un guerrero del valle lo embistió por la espalda, y Darius tropezó, un gruñido de dolor escapando de su hocico. «No», susurró Sofía, el instinto sobrepasando el miedo. Corrió hacia él, zigzagueando entre cuerpos caídos y golpes que silbaban cerca. Su marca ardía ahora, un faro de poder que iluminaba su visión, guiándola como un hilo de plata en la oscuridad. Se arrodilló junto a Darius, mientras él volvía a su forma humana, jadeante y cubierto de sangre, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. «Sofía, vete. Esto no es tu lucha», gruñó, su voz entrecortada, pero sus ojos negros la suplicaban que se quedara, un conflicto de protección y necesidad. Ella negó con la cabeza, vertiendo el último bálsamo de raíz de luna en su herida. «Es nuestra lucha, mi rey, mi marca. Es el antídoto. Siente». Sus manos presionaron la piel caliente, y un fulgor plateado surgió de su antebrazo, extendiéndose como raíces luminosas hacia él. El veneno retrocedió, evaporándose en volutas de humo negro, mientras el cuerpo de Darius se tensaba y luego se relajaba bajo su toque. Un gemido profundo escapó de sus labios, mitad alivio, mitad placer, sus dedos cerrándose sobre los de ella con una fuerza que la anclaba. Kael los vio entonces, su rostro contorsionándose en una máscara de odio. «La Omega maldita, ella es la traidora», bramó, cargando hacia ellos con espada en alto. Darius se incorporó de un salto, interponiéndose como un escudo vivo, pero Sofía no se apartó. Extendió la mano libre, y la marca pulsó con intensidad cegadora, liberando una onda de energía pura que golpeó a Kael como un rayo lunar. El beta cayó de rodillas, gritando mientras el veneno en su propia sangre se volvía contra él, revelando su traición en un torrente de confesiones ahogadas. «El valle prometió poder. La Omega es débil, pero su don lo robamos para el rey». La manada, testigo del milagro, aulló en victoria, rodeando y capturando a los invasores restantes. Darius, revitalizado, se volvió hacia Sofía con una mirada que era puro fuego. Gratitud, deseo, posesión. La atrajo contra su pecho desnudo, ignorando la batalla que se apagaba a su alrededor, sus labios capturando los de ella en un beso salvaje, desesperado. «Eres mi mate, Sofía», gruñó contra su boca, su lengua explorando con hambre contenida, manos deslizándose por su espalda para apretarla más cerca. El calor de su cuerpo la envolvió, despertando de nuevo ese anhelo dormido, sus caderas presionando instintivamente contra las de él, sintiendo la dureza de su excitación como una promesa. Ella se rindió por completo, sus dedos enredándose en su melena sudorosa, un gemido suave escapando mientras él mordisqueaba su cuello, marcándola con un beso que rozaba los colmillos. «Mi cuerpo lo recuerda ahora», susurró ella jadeante, el mundo desvaneciéndose en el latido compartido de sus lobos. «Gracias a ti, mi alfa».
La luna se ponía en el horizonte, cediendo paso al sol que bañaba la fortaleza en oro, simbolizando un nuevo comienzo. La traición había sido purgada, Kael encadenado para el juicio bajo las leyes de Luparia y el Valle Maldito repelido, su amenaza rota por el lazo inesperado entre una Omega rota y su rey. Darius la levantó en brazos, llevándola de vuelta a los aposentos mientras la manada aullaba en celebración, un coro de lealtad renovada. En la calidez de las pieles, con el fuego crepitando bajo, él la depositó con ternura, sus ojos negros brillando con una promesa eterna. Te recordaré cada noche cómo es querer, Sofía, como mi reina, mi mate, mi todo. Sus manos exploraron su cuerpo con devoción, despojándola de las ropas raídas para revelar curvas que ahora reclamaba como suyas. El placer se desplegó lento y sensual, besos que trazaban senderos de fuego por su piel, dedos que avivaban el calor en su centro, hasta que ella arqueó la espalda, gritando su nombre en éxtasis. Él la siguió al clímax, un gruñido posesivo sellando su unión, sus cuerpos entrelazados en un ritmo primal que borraba las sombras del pasado. En el reino de Luparia, bajo la eterna vigilancia de la luna, una Omega tímida había despertado, y su Alfa Rey había encontrado redención en sus brazos. El bosque de las sombras susurraba ahora no de soledad, sino de un amor forjado en sangre, deseo y lealtad inquebrantable. Y así, en la quietud del amanecer, su historia se convirtió en leyenda, un lazo que ningún veneno podría romper.